sesiones 164 especial, 165 ordinaria y 166 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 167 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación vamos a pasar al tema de cuenta, donde le vamos a entregar la palabra al secretario de la comisión. Buenas tardes, presidente. Gracias. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, sendos oficios de su excelencia presidente de la República, mediante los cuales hace presente la urgencia y que califica de suma para el despacho de los siguientes proyectos de ley. En primer lugar, el que modifica la ley de migración y extranjería para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. En segundo lugar, el que modifica el decreto ley 3063 del año 79 sobre rentas municipales para autorizar la destinación temporal de propiedades abandonadas por motivos de seguridad o salubridad públicas. En tercer lugar, el que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas. Y también urgencia suma para el proyecto de ley que modifica la ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento. Luego tenemos un oficio también de su excelencia presidente de la República que hace presente la urgencia, que califica de simple para el despacho del proyecto y que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y de apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. En sexto lugar, un oficio de la ministra de Desarrollo Social y Familia, petición de la ministra del Interior y Seguridad Pública, en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre el cumplimiento del compromiso asumido por el gobierno de brindar ayudas tempranas, bonos, apoyo a emprendedores, etcétera, con motivo de las emergencias climáticas que afectaron a varias regiones del país hace algún tiempo. En séptimo lugar, una carta de la ministra del Trabajo y Previsión Social por la cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a reuniones y actividades agendadas con anterioridad. Asimismo, informa que en su representación asistirá el subsecretario de Trabajo, don Giorgio Bocardo. En octavo lugar, una carta del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, don José Pacomio, mediante la cual solicitaba audiencia a la Comisión para plantear sus puntos de vista en relación con el proyecto de ley que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas. Enseguida, un comunicado enviado para conocimiento de esta comisión de la señora Licetti Sotelo, de la Federación Regional de Funcionarios Municipales de la región de Valparaíso, en que solicita se reconsidere el dictamen que individualiza del 6 de noviembre pasado de la Contraloría General de la República sobre el alcance del concepto de confianza legítima en la administración del Estado, ya que a su juicio dicho dictamen viene a precarizar la función pública y afecta los derechos de los trabajadores del Estado y municipales. Luego, un correo del abogado señor Andrés Sotomayor, a través del cual reitera la solicitud para ser considerado en la discusión general del proyecto que modifica la ley del lobby. Una carta de los representantes del Campamento San Antonio Cartagena para conocimiento de esta comisión, mediante la cual exponen la situación que les afecta por la orden de desalojo ordenada por la Corte Suprema para noviembre del año en curso, lo que afectaría a más de 5.000 familias. Al respecto, solicitan la intervención del presidente de la República para declarar zona de catástrofe y evitar el desalojo de dichos terrenos. Finalmente, un reemplazo por esta sesión, don Sergio Bobadilla reemplaza a don Fernando Mora. Esta es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Diputadas, diputados, ofrezco la palabra en la cuenta. Bien, aparentemente no hay solicitud de palabra en relación a la cuenta. Vamos a pasar entonces a revisar los temas que tenemos en la orden del día. Bien, la presente sesión tiene por objeto analizar los problemas que han debido enfrentar las funcionarias de las distintas reparticiones del Estado con la aplicación de la Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, incluyendo los malos tratos que eventualmente han debido enfrentar por esta temática.
En relación a lo que acabo de exponer, al respecto se ha invitado a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Yané Jara, a la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, a la presidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de las, perdón, Profesionales Universitarios de los Servicios de la Salud FEMPRUS, con base en Maipú, señora María José Reyes, a la presidenta de la Fundación Fuera a Cazadores, señora María José Zúñiga, la representante del Movimiento de Mujeres del Sector Público, MOMUSEP, señora Ana Caneo, y el representante de los funcionarios de la Municipalidad de Cerrillo, señor Leonardo Aguillo. Bien, vamos entonces a iniciar la participación o intervención de los siguientes invitados. Bien, tal como le estaba expresando, vamos entonces a ceder la palabra a quien viene justamente en reemplazo de la ministra del Trabajo y Previsión Social, el subsecretario del Trabajo, don Giorgio Bocardo, a quien, por supuesto, de inmediato le ofrecemos la palabra para que nos exponga en relación a este tema que justamente acabo de enunciar. Usted tiene la palabra. Ahí lo No, me dicen que hay que pedir a la Contralora que deje de compartir pantalla porque se va a poner el secretario. ¿Mm? Ah, ya. secretario, ahí está habilitado. Bien, bueno, muy buenas tardes, presidente de la comisión y diputados también de esta comisión. En mi calidad de subsecretario, vengo a exponer cuáles han sido los principales avances de la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, la Ley 21.645, que, como saben, modifica el Código del Trabajo. En mi caso, presentar particularmente esta ley que, como recuerdan, modifica el Código del Trabajo y, por lo tanto, después de ya 9 meses de entrada en vigencia de la ley, estamos en pleno proceso de implementación y la idea es dar cuenta a este Congreso de los avances de esta ley, que fue también de mucho interés público y pudimos debatir ampliamente acá. Bueno, en primer lugar, recordar que esta es una ley que modifica el título 2 del Código del Trabajo, donde se incorpora la noción de conciliación, se reconoce el cuidado como trabajo y se incorporan también nuevos principios como la corresponsabilidad social. Eh, en muy resumidas cuentas y solamente a modo de recordatorio, se incorpora el ejercicio preferente del feriado legal. También se establecen las posibilidades de modificar transitoriamente los turnos de distribución de jornada y también se establece el derecho a jornada híbrida bajo ciertas condiciones de hijos, hijas menores de cierta edad o bien de cierta responsabilidad de cuidado. Y además, algo que es muy importante para nosotros, el deber del empleador de educar y sensibilizar sobre la conciliación, la familia y la vida personal. Esta es una ley que se promulgó el 22 de diciembre del 2023, por lo tanto hay que señalar que es una ley que tiene todavía una vigencia de 9 meses y se encuentra en pleno proceso de implementación. Hay fechas que son bien relevantes para esta ley. Recordarán por su intermedio, presidente, que hay fechas asociadas a las vacaciones de invierno o verano, las vacaciones del Mineduc que permitían establecer ciertos derechos, así como también la jornada híbrida y entró en vigencia el 29 de enero del 2024. ¿Qué hemos hecho como ministerio? En primer lugar, esta es una ley que ha significado planes de capacitación a lo largo de todo el país, en hartas regiones del país, justamente con el objetivo de dar a conocer estos derechos, entendiendo que además se dan en un contexto de reformas laborales
de distinto tipo, como son la ley 40 horas, la ley CARIM y esta la ley de conciliación, y por lo tanto era muy importante entregarle claridades a los empleadores y trabajadores, entendiendo que son normativas que incorporan lo que se han denominado derechos de segunda generación, que ya no solamente aseguran derechos laborales tradicionales, sino que también van incorporando este tipo de medidas como son fomentar la conciliación y la corresponsabilidad. Adicionalmente hicimos un trabajo con la OIT donde se desarrolló una guía visual que ha permitido en los centros de trabajo dar a conocer esta ley de manera muy amigable, de manera muy didáctica, justamente para que las personas puedan asegurar este derecho. Hemos hecho distintas campañas en redes sociales y particularmente campañas informativas en los periodos de vacaciones, entendiendo que este es un periodo bien relevante para poder ejercer derechos que aquí la ley entrega. Eh, Algo que nos parece muy relevante de informar a este Congreso y particularmente a esta comisión es que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social creó un observatorio de conciliación, trabajo, familia y vida personal, que es una instancia que justamente busca hacer seguimiento y velar por la correcta implementación de la ley. Este es un observatorio que se constituyó en julio del 2024 y entregará su primer informe en diciembre de este año. Y si lo tiene a ver, señor presidente, también de enviarle este informe y si ustedes así lo estiman, también venir a presentar los avances ya más sistematizados de ella. En esto buscamos levantar indicadores, ver cuáles son los principales obstáculos de la implementación de la ley, cómo podemos facilitar también que estos derechos se ejerzan y, lo más importante, que se genere este cambio cultural en las empresas donde la conciliación y la corresponsabilidad sean posibilidades que permitan a distintos grupos poder participar de manera plena en el trabajo remunerado. La siguiente, por favor. Solamente para darles una idea, aquí podemos observar la proporción de personas asalariadas del sector privado que desde antes de la pandemia estuvieron en una situación de teletrabajo. Antes de la pandemia el teletrabajo en Chile no llegaba más allá del 0,5% de la fuerza laboral, es decir, tenía un uso prácticamente mínimo, nulo. En el momento más álgido de la pandemia llegó a estar en el orden de los 25 puntos aproximadamente, es decir, casi un cuarto de los trabajadores asalariados privados, y actualmente el teletrabajo oscila en torno a los 4 o 5%. Si bien a ustedes les puede parecer una cifra menor, se multiplicó de manera bastante importante y hoy día entendemos que va a ser una proporción importante de personas, pero de todas maneras estamos hablando de alrededor de 230.000 personas, es decir, no es una cifra menor y donde son muchísimas las mujeres que ejercen esta modalidad. Hay que recordar que cuando se discutió sobre la ley de conciliación, llegamos a hablar de un universo del orden de las 300.000 personas, y donde el principal interés en ese momento del debate era sobre todo personas que tenían alguna responsabilidad de hijos menores o personas a cuidado, pudieran mantener los puestos de trabajo una vez que las leyes de emergencia, que en ese momento existían y que permitían excepcionalmente el teletrabajo, pudieran mantenerse en el tiempo. De todas formas, como es una ley que está entrado en vigencia hace pocos meses, seguimos en un proceso de monitoreo y esperamos ya al cumplimiento del primer año de la ley tener una evaluación más robusta. Pero de todas maneras estamos hablando de una proporción considerable de personas que han mantenido esta situación de teletrabajo y esperamos que a medida que vaya evolucionando el tiempo estas cifras se vayan modificando. La siguiente, por favor. En materia inspectiva, vuelvo a decir, a través de la encuesta nacional de empleo tenemos un universo de alrededor de 230.000, 240.000 personas que se desarrollan en una modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Sin embargo, durante los últimos años, a través de la ley 21.645, que hay que recordar que es la ley de teletrabajo, que es en el marco en el cual esta ley se incorpora, ha ido crecientemente aumentando la cantidad de trabajadores con pactos vigentes. A octubre del 2024 ya tenemos 140.000 pactos vigentes inscritos. Hay que recordar que no necesariamente todos los trabajos, que bien por ley hay que registrar los anexos de contrato, esto no necesariamente ocurre, por lo tanto hay que distinguir entre la cantidad de personas que se encuentran en una modalidad de teletrabajo y aquellas cuyos pactos están registrados en la Dirección del Trabajo. Es decir, estamos hablando de alrededor de 140.000 trabajadores con pactos vigentes y cerca de 5.400 empresas.
y que se enmarcan, y esto es bien importante de señalar, todas las modificaciones que hicimos al Código del Trabajo para incorporar la idea, el derecho a jornada híbrida, se enmarcan dentro de la ley de teletrabajo que el propio Código del Trabajo establece. Eso es bien importante de señalar porque particularmente estas modificaciones se insertaron en una normativa que ya existía en el Código Laboral, como es la ley de teletrabajo. La siguiente, por favor. Para hacernos solamente una idea de el volumen de denuncias y de implementación desde enero, prácticamente 29 de enero de 2024, noviembre del 2024, solamente para que se hagan una idea, la Dirección del Trabajo recibe un volumen de alrededor de 86.000 denuncias, no necesariamente todas terminan en multas o en fiscalizaciones, y particularmente la Dirección del Trabajo ha recibido alrededor de 1.100 denuncias por algún incumplimiento eventual en la modalidad de teletrabajo. Hemos recibido alrededor de 71 denuncias específicas por la Ley de Conciliación vía familiar y trabajo y también 3.680 denuncias por protección a derechos parentales. Estamos hablando de alrededor de 4.800 denuncias y que se enmarcan más o menos en los porcentajes que ahí se señalan. Obviamente nosotros como ministerio estamos ajustando estos datos porque posiblemente podría haber una subdenuncia, o sea, una menor cantidad de denuncias debido muchas veces a los temores que existen en la población a ser despedidos, o bien porque también hay que recordar que esta modalidad de conciliación tiene una propuesta inicial del trabajador o la trabajadora y el empleador puede hacer una contraoferta y eso implica algún mecanismo en el cual finalmente se define algún tipo de modalidad de jornada híbrida. Sin embargo, entendemos que esto hay que seguirlo observando y esperamos ya al cumplimiento del primer año tener cifras más establecidas respecto al volumen de denuncias. Pero lo que sí podemos decir es que particularmente con la implementación de la ley no hay diferencia significativa con otros ámbitos en relación a materias denunciadas. Tienen un comportamiento relativamente normal. Bueno, ahí también se señalan las materias inspectivas. Si puedes pasar a la siguiente que me parece más ilustrativa. Y ahí básicamente las materias que se han sancionado por teletrabajo, por conciliación, por protección a los derechos parentales, estamos hablando alrededor de 473 sanciones que han habido por incumplimientos a alguna de estas leyes. La siguiente, por favor. Entonces, para resumir, primero señalar que ya esta es una ley que se encuentra en plena vigencia, abarca, como les decía, un universo importante de personas, es una ley que ha decantado también en un observatorio laboral, entendiendo que también con otro conjunto de leyes, como por ejemplo son la ley Carin y otras, desafían al mundo del trabajo en materias que antes no necesariamente estaban reguladas por nuestro código. Este observatorio laboral pretende justamente poder dar cuenta y hacer seguimiento de un buen cumplimiento de la ley. Esta es una ley que también hay que recordar que se enmarca dentro del Código del Trabajo y por lo tanto es allí donde establece sus regulaciones. Y finalmente señalar que si bien solamente llevamos 9 meses de implementación, el Ministerio se encuentra abocado justamente en hacerle seguimiento y esperamos ya tener cifras más consolidadas para saber que efectivamente la implementación de la ley está ocurriendo de buena manera. Lo que podemos señalar de momento es que esta es una ley que está en desarrollo, que hemos ido recogiendo también a partir del diálogo social con distintas organizaciones ciertas dificultades que han habido en algunos casos de implementación, pero esperamos, así como con otras leyes que ha impulsado este ministerio, que se desarrollen de buena manera y, por supuesto, a bien de escuchar o recibir cualquier pregunta o información que esta comisión así lo necesite. Bien, muchas gracias, señor subsecretario. A continuación, por supuesto, se ofrece la palabra si un diputado o diputada quiere hacer alguna consulta o alguna aclaración al señor subsecretario. ¿Cómo? Ah, bueno. Bien, bien. Dentro, como les enuncié anteriormente, dentro de las personas que están invitadas para poder compartir también esta temática, está la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta comisión y por supuesto también en nombre de la comisión desearle las mejores parabienes en su gran responsabilidad que acaba de asumir hace algunos días atrás. Así que a usted la dejamos con la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Saludar
a usted y por su intermedio también a cada uno de los parlamentarios que están presentes y de las representantes de las asociaciones, como también al representante de la subsecretaría. Hemos traído una presentación que se refiere a la invitación que nos hicieron desde esa comisión, que se refiere fundamentalmente a los dictámenes emanados de la Contraloría General de la República a propósito de problemas que ha suscitado un gran número de trabajadoras de distintas reparticiones del Estado en cuanto a la aplicación de la Ley 21.645 de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y vinculado con lo anterior, que se señale, se nos solicitó si la Contraloría ha recibido e investigado denuncias por malos tratos a funcionarias. Antes de comenzar con la presentación propiamente tal, agradezco sus palabras, señor presidente, y los parabienes que nos desean institucionalmente. Muchas gracias. En lo que se refiere a la presentación propiamente tal, nos vamos a referir fundamentalmente a dictámenes de la Contraloría General de la República emitidos a propósito de la Ley 21.645. En primer lugar, el dictamen E443357 de 24 de enero de 2024 y enseguida el dictamen E519505 de 26 de julio de 2024. Estos dictámenes señalan que las modificaciones al Código del Trabajo hechas por la Ley 21.645, que como sabemos es la que establece en el sector privado la obligación del empleador de ofrecer el mecanismo de trabajo a distancia o teletrabajo a ciertas personas cuidadoras, no son aplicables a los funcionarios públicos. Esto es lo que señalan estos dictámenes en aplicación estricta de lo que señala a su vez la legislación aprobada por el Congreso Nacional. Actualmente los funcionarios públicos que se indicarán, a ellos se les aplican los artículos 66 y 67 de la Ley 21.526 para que puedan realizar trabajo a distancia o teletrabajo. A su vez, estos dictámenes también indican que de acuerdo al artículo 102 de la Ley 21.647, para seleccionar a los trabajadores que pueden utilizar el trabajo a distancia o teletrabajo, se deben aplicar criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad del sector público, así como también tener muy presente el criterio de mejora de la calidad de vida laboral, familiar y personal de las funcionarias y funcionarios que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años de edad, que es lo que expresamente señala la ley, o una persona con dependencia severa. Respecto de esta última norma de la Ley 21.647, adicionalmente se han emitido los dictámenes que allí se están indicando, todos del año 2024. Vamos a ir revisando entonces la situación para cada uno de ellos. El dictamen, en primer lugar, como preámbulo, para referirnos a esta materia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo a un dictamen emitido en marzo del año 2022, que es previo a la vigencia de la Ley 21.645 y que fue emitido a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 21.220, que es la que introdujo el mecanismo de teletrabajo al Código del Trabajo en los artículos 152, cuater G y siguientes. Este dictamen de marzo del 2022, haciendo aplicación de los dictámenes anteriores del año 2015 y del año 2020, que allí en la presentación se están citando, concluye que cuando el Código del Trabajo regula la relación laboral de determinados funcionarios públicos, dicho texto normativo constituye el cuerpo estatutario que rige a estos funcionarios y que estos preceptos deben cumplirse, pero con las naturales limitaciones que emanan de la calidad de organismo del Estado, que es el empleador de estos trabajadores. Señala este dictamen adicionalmente que esos preceptos no pueden aplicarse con la misma amplitud que en el caso de un empleador privado, puesto que las entidades estatales administran recursos y bienes que son públicos y que están destinados al logro de fines que están precisados por el ordenamiento jurídico constitucional, de modo que las autoridades y su personal deben sujetarse a la ley y a los objetivos del servicio al que pertenecen. Esta es la principal conclusión de este dictamen y eso es relevante a modo de contexto para lo que vamos a señalar a continuación. Este dictamen adicionalmente señala que la regulación que estaba introduciendo esta ley 21.220 al Código del Trabajo se traduce en la incorporación de un contrato especial
en el que las partes acuerdan de manera libre el lugar de desempeño, la distribución de la jornada conforme a los requerimientos del trabajador y la exclusión de la limitación de la jornada laboral. Y que estos elementos que autoriza la Ley 21.220 en esta modificación al Código del Trabajo son inconciliables con el régimen de derecho público que rige las relaciones estatutarias entre funcionarios y la administración del Estado. Porque en este régimen de derecho público prima el interés público y por ende el cumplimiento de las finalidades de sus organismos y la satisfacción de las necesidades de la comunidad prima por sobre el interés específico o personal de los servidores de dichas instituciones. Agrega también en el análisis esta jurisprudencia que cuando el legislador ha autorizado en ciertos órganos públicos el teletrabajo, lo ha hecho de manera expresa y con restricciones que señala precisamente. Por ejemplo, un porcentaje de su dotación máxima o un número acotado de empleados a los que se les autoriza esta modalidad de trabajo a distancia. Entonces, en resumen, este dictamen del año 2022 precisó que la aplicación del teletrabajo como regla general a los funcionarios públicos regidos por el Código del Trabajo es improcedente y que para ello se requiere norma expresa que así lo autorice. Este es el contexto general de la interpretación de la Ley 21.220 y es importante, como les digo, tenerlo a la vista para lo que sigue. A continuación, nos vamos a referir a un dictamen despachado este año, el 24 de enero de 2024. Este dictamen E443357 atiende consultas de parlamentarios, donde se preguntan dos cosas. En primer lugar, si la ley 21.645 era aplicable o no a los trabajadores del sector público, y otros parlamentarios piden que si se responde que no, o sea, en caso negativo, se le pide a la Contraloría precisar cuál es el sentido y el alcance del artículo 102 de la ley 21.647 en relación con los criterios de selección de los funcionarios públicos que puedan estar afectos al teletrabajo. Entonces, frente a estas consultas parlamentarias, la Contraloría respondió. En lo que se refiere a la primera pregunta, indicó que el capítulo 9 del título 2 del libro 1 del Código del Trabajo no es aplicable al sector público, puesto que el contrato de teletrabajo es un contrato especial que requiere el acuerdo de voluntades de las partes empleadora y trabajadora, y que, como ya se adelantará, las autoridades públicas no se encuentran facultadas para suscribirlo, salvo disposición expresa que así lo autorice. Por ende, el teletrabajo del Código del Trabajo no constituye una norma general aplicable al sector público. Entonces, este dictamen viene a reiterar esos criterios que ya se habían enunciado. En lo que se refiere a la segunda pregunta que hacen los parlamentarios, que se refiere a qué criterios de selección de funcionarios y a la aplicación del citado artículo 102, cuál era la aplicación correcta de este artículo, este dictamen indica que la ley 21.526, que otorgó el reajuste de remuneraciones para el año 2023, estableció el teletrabajo para algunos trabajadores del sector público y lo hace en sus artículos 66 y 67. El artículo 66 comienza señalando que durante el año 2023, o sea, se refiere a un periodo muy acotado de tiempo. Y enseguida, este artículo 66 autoriza el teletrabajo a los funcionarios de las subsecretarías y de los servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el presidente de la República a través de los ministerios en ciertas condiciones que dicho artículo precisa. Y estas son que no pueden pertenecer aquellos funcionarios a los que se les autoriza el teletrabajo a la planta directiva. También que se puede autorizar solo hasta un 20% como máximo de la dotación máxima de la institución. Luego se exige que realicen estas personas labores presenciales por al menos 3 jornadas en las dependencias del organismo y también se requiere que se suscriba para ello un convenio, entre otras exigencias que señala este artículo 66. También es importante tener a la vista que la ley 21.652 extendió para el 2024 la vigencia de este teletrabajo que estaba siendo autorizado acotadamente por el artículo 66 solo para el 2023 y la extiende para un año más para el 2024.
Respondiendo también a esta segunda pregunta de los parlamentarios, este dictamen se refirió al artículo 67. Entonces se hace presente allí que este artículo comienza señalando que se faculta durante los años 2023 al 2026, es un periodo más extenso, pero sigue siendo un periodo acotado de tiempo, no es una autorización general e indefinida. Y entonces este artículo 67 autoriza el teletrabajo bajo las condiciones que indica de manera expresa a 40 instituciones que fueron enumeradas de manera taxativa. Quiere decir que aquellas que no están señaladas allí no tienen esta posibilidad. Entonces lo que hace este dictamen es explicar lo que la misma ley ha señalado, ni ampliándolo ni disminuyendo lo que la ley autorizó. También en este dictamen se explicita que el artículo 102 de la ley 21.647, que es aquella ley que otorga el reajuste para el año 2024 en el sector público, esta ley dispone que para optar al teletrabajo de estos artículos 66 y 67 ya invocados, se deben considerar como criterios de selección los que se van a señalar. El dictamen expresamente indica los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad del sector público y, por cierto, la contribución para mejorar la calidad de la vida laboral, familiar y personal. Y la norma agrega, y así lo invoca el dictamen, que esto es en particular en lo relativo a funcionarias o funcionarios que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de la edad expresa que allí indica, que es menores de 14 años de edad, o una persona en las condiciones que señala expresamente que es con dependencia severa. Entonces, en base a esta norma, que es la que los parlamentarios en su segunda pregunta nos piden precisar, el dictamen concluye que para seleccionar a qué personas se les otorgará este teletrabajo, la Jefatura Superior del Servicio debe tener en especial consideración los criterios que señala el artículo 102 de la ley 21.647 que acabo de citar. Entonces agrega el dictamen que la circunstancia de encontrarse en tales situaciones es una causal de preferencia para efectos de la selección del personal que se va a acoger al teletrabajo. Esta es una interpretación que toma la Contraloría sobre la base de la legislación vigente nacional e internacional. Debe hacerse entonces una causal de preferencia para estas personas que están en esas condiciones que la ley prevé para otorgarles a ellos en primer lugar esta preferencia de poder realizar el teletrabajo. Y luego, si sobran cupos dentro del porcentaje y los cupos indicados, podrán entrar aquellos funcionarios que no están en estas hipótesis de cuidar a menores de 14 años de edad o cuidar a personas con dependencia severa, hasta cumplir el porcentaje máximo de la dotación que la ley permitió. Asimismo, el dictamen hace presente y recuerda que no obstante todo lo anterior, deben cumplir estas personas que se les autoriza la modalidad de trabajo a distancia con sus 3 jornadas presenciales, porque así lo exige expresamente la ley 21.526. A continuación, nos vamos a referir a un dictamen emanado el 3 de junio de 2024, que es el E495807. Este dictamen viene a ratificar los criterios que ya se habían señalado respecto del teletrabajo a que se refiere el artículo 66 de la ley 21.526 y reitera que se debe privilegiar a aquellas personas que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años o a personas con dependencia severa, y luego a aquellos que cumplan los demás criterios del artículo 102 de la ley 21.647. Recuerda este dictamen nuevamente que el máximo de funcionarios beneficiados no puede exceder del 20% de la dotación máxima, y también recuerda que se debe cumplir con al menos 3 jornadas diarias presenciales y que están, adicionalmente señala, que están sujetos estos trabajadores al registro de ingreso y salida para acreditar la presencialidad, y que también deben realizar esos días de presencialidad sus labores en las dependencias del organismo. Finalmente, en este punto nos vamos a referir al dictamen E515448 de 17 de julio de 2024. Este dictamen hace una distinción entre el teletrabajo a que se refiere el artículo 66 y el teletrabajo a que se refiere el artículo 67, ambos de la ley 21.526. Y hace esta distinción precisamente para darle aplicación a la distinción que el legislador hizo en estas normas, donde expresamente hace diferencias.
En el teletrabajo a que se refiere el artículo 66, la norma legal señala que se aplica para la generalidad de las subsecretarías y servicios públicos. Luego, de la misma norma se desprende que se concedió solo por el año 2023 y que luego, por una norma legal expresa, se renovó para el 2024. Este mismo artículo alude a que el porcentaje de la dotación que puede acceder a este beneficio es el 20% de la dotación máxima. Y también agrega que los jefes de servicio deben dictar una resolución. Esta resolución debe regular los criterios para seleccionar al personal y de esta resolución se tiene que enviar una copia a la DIPRES. Y la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, a su vez podrá efectuar observaciones si así corresponde. En cambio, en el teletrabajo del artículo 67, se concede para un periodo también limitado, pero más largo. Se concede del año 2023 al año 2026 para las subsecretarías y servicios públicos que expresamente se enumeran. También el porcentaje máximo de dotación que puede acceder a este beneficio está determinado en ese mismo artículo y lo reenvía a una potestad que le otorga directamente a la Dirección de Presupuesto. Entonces, ahí ya tenemos una primera diferencia con el caso anterior. Acá la DIPRES determina el porcentaje máximo de quienes van a poder ser beneficiados. Y luego, la resolución del jefe de servicio o jefa de servicio que fije los criterios de selección del personal, no es que se le remita una copia a la DIPRES, como en el caso del artículo 66, sino que acá debe ser visada por la Dirección de Presupuestos. Y eso jurídicamente tiene una diferencia de fondo. En resumen, a la DIPRES se le reservaron potestades mucho mayores en este artículo 67, potestades que son de control adicionalmente, son relevantes. Y esas potestades tienen que ver particularmente con el porcentaje de dotación que puede acceder a este beneficio y con la fijación de los criterios de selección del personal que va a acceder al trabajo a distancia. Enseguida nos vamos a referir al dictamen E519505, que fue emitido el 26 de julio de este año. Este dictamen se refiere a una consulta que hace la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial. Los funcionarios de esta institución se rigen por las normas del Código del Trabajo y su asociación solicitó que se reconsiderara el criterio de que no era aplicable la ley 21.645 a los empleados públicos regidos por el Estatuto del Código del Trabajo. Pide entonces la reconsideración de este dictamen que está señalado allí entre paréntesis. La Contraloría analizó este caso y rechazó esta solicitud de reconsideración y ratificó que el teletrabajo dispuesto en el Código Laboral, así como los criterios de selección, no se le aplican a la administración del Estado. Esta es la regla general que vimos al comienzo. Pero este dictamen agrega y se complementa señalando que se debe tener presente que la Corporación de Asistencia Judicial puede acogerse al teletrabajo en los términos dispuestos por los artículos 66 y 102, porque se trata de una de aquellas entidades que dependen de subsecretarías o ministerios. Está dentro de esa hipótesis del artículo 66 que ya vimos. Entonces, si bien la regla general es que este teletrabajo a distancia no se aplica a este tipo de funcionarios, lo cierto es que esta institución está dentro de un artículo específico que sí permite esta modalidad de trabajo a distancia para ellos. Se complementa entonces el dictamen del año 2024 en el sentido de que estos trabajadores públicos regidos por el Código del Trabajo, de subsecretarías y servicios públicos, dependientes de ministerios, o que se relacionen con el presidente de la República a través de ellos, pueden acceder a esta modalidad de teletrabajo, pero en los términos en que la normativa para el sector público lo permite, no en otros. A su vez, vamos a referirnos al dictamen E533496 de 29 de agosto de 2024. Este dictamen se refiere a los eventuales criterios de selección que una persona que pide esta jurisprudencia consideraba discriminatorios. Esta persona señalaba que el factor conciliación familiar estaba solo considerando a aquellos funcionarios que tenían bajo su cuidado a niños, niñas, adolescentes, hasta cierta edad, o adultos mayores con alguna discapacidad. Esto es lo que reclamaba la persona que
hizo esta presentación. Y esta persona señalaba que trabajaba en un servicio público donde además se había fijado como criterio de selección la distancia existente entre el domicilio y el lugar de trabajo, y que de este modo se le privaba del derecho de teletrabajo a todas aquellas personas que vivieran a menos de 6 kilómetros de distancia entre su domicilio y el lugar de trabajo. Este es el problema que presentó esta persona en su consulta ante la Contraloría, y la Contraloría resolvió en este dictamen de agosto de 2024 que en el factor conciliación familiar se debe estar a lo que ordena expresamente el artículo 102 de la ley 21.647, y se debe considerar el criterio del dictamen que allí se señala, para cuyo efecto se deben considerar los funcionarios que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años de edad o a una persona con dependencia severa. ¿Y por qué concluye esto el dictamen? Porque eso es lo que señala expresamente la normativa legal. El mismo dictamen añade que en lo referente al factor relativo a la distancia entre domicilio y lugar de trabajo, corresponde a una de aquellas materias que por razones de eficiencia, eficacia y oportunidad, la jefatura de servicio, o sea, la autoridad respectiva, podrá considerar como criterio de selección. Y se valida esto como una potestad de la jefatura del servicio sobre la base del criterio legal. La misma ley señala y alude a las razones de eficiencia, eficacia y otras razones de servicio público. Por ende, la Contraloría no puede sino aplicar los criterios que la misma ley dispuso. A continuación, un momento por favor, ahí. Nos vamos a referir al dictamen E-550-340 de 9 de octubre de este año. Este dictamen resuelve una consulta que se refiere a un servicio público regido por el Código del Trabajo, que nos preguntó sobre si era necesario o no invalidar los actos administrativos que habían aprobado convenios de teletrabajo antes de la entrada en vigencia de la ley 21.220. La Contraloría analizó el caso y resolvió que se puede otorgar al personal regido por el Código del Trabajo beneficios análogos a los establecidos por los estatutos generales que rigen a otros funcionarios de la misma institución, o por el Estatuto Administrativo General, la Ley 18.834. Pero esto siempre que tales servidores cumplieran las mismas condiciones y los mismos requisitos que los que se le exigen para impetrar tales beneficios, y con una limitación, que es que esos beneficios no pueden ir más allá de lo que la ley permite para quienes se rigen por estas normas. En suma, no se pueden dar beneficios adicionales a los que ya establece el estatuto administrativo o las normas estatutarias específicas. Esto en aplicación de un dictamen que tiene más de 10 años, es uno de los cuales está citado allí, pero esta es una jurisprudencia muy extensa que tiene muchísimos años antes. También añade este dictamen que cuando se han otorgado a los servidores públicos regulados por el Código del Trabajo algunas remuneraciones o prestaciones que sean superiores a las que se permiten por la normativa pertinente, se ha ordenado siempre por la Contraloría que regularicen esta situación. Entonces, si mediante las normas del Código del Trabajo y en aplicación del contrato de trabajo se le otorgan mayores beneficios que lo que otorga el estatuto administrativo a este personal, la Contraloría históricamente siempre ha ordenado que se regularice esta situación porque no se pueden superar los beneficios que establece la ley, en general el estatuto administrativo. Entonces, aplicando estos mismos criterios, se resolvió esta duda de este servicio público de si era necesario invalidar o no los actos administrativos, y eso iba a depender de cuál era el nivel de los beneficios otorgados, si eran mayores a los que la ley permitía o no. Y entonces se ordenó ajustar los convenios de teletrabajo, pero por tratarse de un servicio de aquellos reseñados en el artículo 66, que ya aludimos, se indica que sí se puede otorgar teletrabajo, pero en las condiciones que se establecen para el sector público y con la limitación de hasta un 20% de la dotación, y no excediendo las condiciones que la ley permite. Ahora, del análisis que nosotros hemos hecho y de la explicación de cada uno de los dictámenes y la jurisprudencia emitida por la Contraloría, hay algunas conclusiones generales que nosotros podemos sacar y que me parecía necesario, señor presidente, exponerlas a la comisión por su intermedio. En primer lugar, la situación de la temporalidad de las normas.
tenemos que hacer presente que el artículo 66 es solo aplicable hasta este año, mientras que el artículo 67 lo es hasta el año 2026. Por ello, esto va a depender cada año de la voluntad de los poderes colegisladores si se va a aumentar o no. Y esa es una situación que los funcionarios reclaman constantemente, de que no tienen conocimiento de si esto va a extenderse o no. Y es algo que quizás sería razonable que los poderes colegisladores examinaran para ver si es una medida que se va a mantener en el largo plazo o no. También nos parece necesario hacer presente que hay algunos órganos de naturaleza autónoma, tanto legal como constitucional, que están quedando fuera de esta regulación, a pesar de que hay algunos de estos órganos que tienen leyes especiales, que les permiten pactar teletrabajo. Pero sin embargo, respecto de estos convenios especiales, no se aplicarían los criterios de armonización de vida laboral y familiar, perdón, laboral, familiar y personal, porque no surgen de esas normas, sino que de las leyes especiales a las que he aludido. Y para cerrar este punto, nos parece necesario hacer una especie de recomendación en términos de que sería útil que hubiera una mayor sistematización de estas normas, porque los funcionarios, sobre todo los funcionarios que tienen muchas dificultades en el conocimiento, la interpretación de estas materias, en algunos casos no comprenden por qué razón no tienen derecho a teletrabajo en circunstancias de que otros colegas del mismo servicio o de otros servicios, que la verdad ellos no comprenden la diferencia entre los distintos servicios, sí tienen derecho. Algunos sí, otros no, y eso genera mucha reclamación. En la Contraloría se reciben muchísimas reclamaciones de funcionarios y funcionarias, especialmente del ámbito municipal. Entonces, parece razonable hacer un estudio más acabado a nivel legislativo de estas materias. Adicionalmente, señor presidente, y por su intermedio para todos los parlamentarios, trajimos datos a propósito de la última consulta que estaba en el oficio de invitación, datos de la evolución de reclamos funcionarios que se han recibido desde el año 2020 al año 2024, ingresados en la Contraloría General de la República, y vemos que al año 2024 tenemos 8.236 y vemos allí también en esa variación cómo ha ido aumentando de manera sostenida la cantidad de reclamos que se reciben en la Contraloría en general por temas de protección de derechos funcionarios, que es el primer filtro que nosotros hicimos. Ahora, cuando nosotros seguimos haciendo análisis de estos datos, encontramos por género, del año 2020 al año 2024, cuando comparamos cuántos varones y cuántas mujeres hicieron estos reclamos, tenemos que generalmente en todos los años tenemos perdón, mayor número de reclamos efectuados por mujeres que por varones. Un 59,2% en el año 2024, 59,4% en el año precedente, en el 2023, y así. Todos los años tenemos una cifra mayor de reclamación de mujeres. Ahora, cuando nos vamos específicamente al reclamo relacionado con la palabra teletrabajo en nuestros sistemas informáticos y hacemos ese filtro, perdón, un filtro más específico, es complejo de hacer en términos informáticos por distintas circunstancias que no podemos detallar porque es muy larga la explicación técnica, pero reclamos específicos analizados para los últimos 2 años, tenemos este desagregado. Para personas cuidadoras, 27, para personas que hicieron reserva de identidad 6, respecto de instituciones 8, y otros funcionarios 17, y el total de reclamos analizados específicamente por malos tratos, que es la forma en que se describió por la comisión la solicitud, malos tratos en relación al cumplimiento de la ley 21.526, tenemos 58 reclamos, pero esto en un universo de 8.000 reclamos presentados en el 2024, por ejemplo, en relación a protección de derechos funcionarios. Entonces, esa es una cifra bastante pequeña, pero dentro de un universo bastante más grande. Quedo atenta, señor presidente, a sus consultas o observaciones que pudieran tener tanto usted como los señores parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralora. Muchas gracias por su exposición. Ofrezco la palabra a diputados, diputadas que tienen preguntas.
Ah, perfecto. Ya. Entonces, hago el llamado de invitación. Muchas gracias, Contralora. Al final vamos a hacer las preguntas. Eh, Llamo a la presidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, base Maipú, Hospital del Carmen, la señora María José Rey, para que exponga, por favor. ¿Sí? Ah, por favor. Sí. Sí. Ujú. Diputada Joana Pérez, Pérez, denle la palabra. No, ¿cuántas personas están para intervenir de gremio? 4 personas más. Ah, perfecto. Ya, mira. Muy buenas, muy buenas tardes y le ofrezco la palabra. ¿Cómo se llama? Ya. ¿Quién va a hablar? ¿Cuál es su nombre, perdón? Ya. Pero, ¿es una sola? ¿Sí? Ya. Scarlett Watson de la Fundación Fuera Acosadores. Por favor, tiene la palabra. Trajimos una presentación. ¿Puedo partir mientras? Ah, ahí está. Ya. Ahí se escucha. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación del diputado Yarzo el día de hoy. Se agradece el espacio democrático de esta comisión. Bueno, me presento, mi nombre es Scarlett Watson, yo soy fundadora de Fuera Acosadores. El día de hoy me acompañan María José Zúñiga, que es una directora de la fundación, María José Reyes, como dirigente de FEMPRUS, en representación del Hospital del Carmen de Maipú, y además víctimas de acoso laboral de la Municipalidad de Cerrillos, ¿ya? Evita Roca, Yuli Franco, Leonardo Aguiló y María José Góngora. Bueno, como propósito nuestra fundación tiene, lo más importante es apoyar a todas las víctimas de acoso laboral, sin distinción alguna, ni de género, ni política, ni de ningún tipo. En base, en base a las más de 100 víctimas que hemos acogido, el porcentaje, el 32% de las víctimas acuden a nosotros. ¿Sí? Es que me escucho. ¿Sigo? Ya. De más de las 100 víctimas que hemos acogido como fundación, un 32% acuden a nosotros solo para comentarnos su relato, ya que se sienten muy abandonadas y ya al juntarse con nuestro equipo y relatarnos lo sucedido, en el fondo se quedan tranquilas con eso. Un 28% acude para tener apoyo en el proceso interno de la denuncia, ¿ya? Y el 40% restante acude definitivamente como apoyo legal, ¿ya? Como fundación hemos detectado las falencias, obviamente, del proceso interno y externo, ¿ya? Y nuestro propósito es que todas las personas puedan tener un igual acceso legal ante una denuncia, ya que este proceso que es tan traumático y en el momento que ya están muy vulnerables, tienen que decidir tomar un abogado, un apoyo legal. En realidad, lamentablemente, en muchos de los casos que hemos visto, después de todo este vía crucis que se genera, que es bien traumático, finalmente muchas veces y lamentablemente llegan a abogados que no son expertos en la materia, por lo tanto tampoco en un proceso legal llegan a un buen puerto. En este cuadro resumen están los casos emblemáticos que hemos recibido como fundación. Digo emblemáticos malamente porque por la cantidad de casos que se presentan en estos lugares de trabajo.
Y acá yo los invito a hacer una pequeña reflexión, porque todos esos casos tienen un denominador común. Y el denominador común, mucho se habla de empatía. Y obviamente nos encantaría tener espacios laborales con empatía. Pero yo no puedo exigirle a una jefatura que sea empático, porque hay jefes que son empáticos y hay otros jefes que no. Pero ¿qué sucede en estos casos? Que hay dictámenes de Contraloría que no se cumplen, enfermedades laborales ratificadas, con lo difícil que es que te designen una enfermedad como laboral y no se hace nada. Por lo tanto, eso lo hace ser emblemático, porque uno dice, ¿cómo con un dictamen de Contraloría que indica una instrucción no se realiza? O una ratificación de enfermedad laboral que vienen también con una indicación, tampoco se cumple. Por lo tanto, ya cuando sucede esto, obviamente se opta por la vía legal, porque ya esto como en buen chileno no resiste ningún análisis, ¿ya? Entonces no se trata de empatía, se trata de hacer lo correcto. O sea, la empatía es como lo que nosotros visualizamos a futuro, que debería ser lo correcto. Pero ya primero, nuestro deseo sería que se cumpla lo que se dictaminó que se dice. ¿Por qué tiene que ver esto con el tema que nos convoca hoy día, que es la ausencia de la ley de la ley de conciliación en el sector público? Porque lamentablemente la ausencia de la ley de conciliación en el sector público ha sido una herramienta para hostigar, maltratar, denigrar a trabajadores del sector público. Por eso, el día de hoy, nuestra directora María José Zúñiga, que es un caso emblemático, malamente, de este tipo de acoso, nos va a presentar su caso. Tiene, tiene la palabra. Thais. Ahí sí. Bueno, buenas tardes, presidente. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta sesión. 27 años de servicio en el Ministerio de Educación. Yo con mi relato quiero apoyar a todas las víctimas y en el fondo representarlas, ya como un caso emblemático de lo que significa la ley de conciliación para el sector privado, de lo que se predicó en este gobierno feminista de los trabajadores, y en el fondo que se está haciendo todo lo contrario, sobre todo con nosotras las mujeres, madres, cuidadoras. Ingresé al Ministerio de Educación aproximadamente a los 18 años. Salí de un colegio emblemático, que es el Instituto Superior de Comercio, Eduardo Frei Montalva. Hice mi práctica de secretaria. Soy una funcionaria de carrera, como que hoy en día no se ven. Me fui destinada a Magallanes el año 2019 y estuve con trabajo remoto como todos mis colegas. Me devolví el año 2021 con una resolución interna que emitió el Ministerio de Educación, excepcionalidades por motivos de salud. Todos los trabajadores que teníamos enfermedades crónicas podíamos continuar con teletrabajo. Como en Magallanes no tenía red de apoyo y mi familia estaba toda en Santiago, me fui a Santiago. Mi hija, igual que yo, somos asmáticas crónicas severas, por lo tanto necesitábamos obviamente el apoyo y las redes. El 7 de julio del año 2022, el Ceremi de Educación de Magallanes me quita el teletrabajo, de un día para otro. De 4 autorizados con teletrabajo, fui la única que se lo quitaron, la única que tenía más necesidades. Me encontraba a 3.000 kilómetros. Ustedes comprenderán que de un día a otro no me podía llegar y ir y dejar a mi hijo, menos a la pequeña. Entonces, cuando se habla de los cuidados, del apoyo, o sea, en este caso no se está viendo. Y esta es mi situación. Hay muchos más en distintos servicios. Eso fue un peregrinar porque además me quitaron todas mis funciones. No tuve acceso a mediar, no pude conversar, nunca me respondieron un correo. Fui amenazada con destitución si no llegaba a Magallanes en diciembre del 2022. Por lo mismo ya estaba sin funciones, me humillé día tras día solicitando funciones y que me dieran el apoyo porque estaba al cuidado de una menor de edad con problemas de salud, al igual que yo porque no se respetó la resolución interna, la cual fue corroborada en ese tiempo que estaba de subsecretario señor Cataldo, ministro Cataldo, fija bueno. Solicité mi traslado en agosto. Increíblemente, y esto nunca había sucedido en el Ministerio de Educación, la Ceremi que fue designada Flavia Fiabane, no sé dónde quedó el género, no sé dónde quedó se supone que adscriben a un programa de gobierno, me negó el traslado. Esto nunca había pasado en el Ministerio de Educación, nunca. Yo tengo la titularidad,
tengo la experiencia suficiente y tengo el perfil suficiente. Soy docente además, de educadora diferencial. Informó a Magallanes que no tenía el perfil ni la experiencia. Y habló de mis antecedentes. Solicité por ley de transparencia toda la información porque me parecía demasiado humillante y demasiado indigno. Aparte de ser trabajadora con muchos años en el servicio, no le importó que soy madre, que soy cuidadora. Solicité por ley de transparencia, a agosto del año 23, en Mineduc contrataron 443 personas, pero yo no tuve ningún espacio para trabajar, un simple traslado. Fueron 20 los traslados aceptados. Total funcionarios autorizados por motivos de salud a junio del 2022, 32. Funcionarios autorizados con trabajo remoto 100% desde diciembre de 2021 a junio del 2023 por tema de salud 12. A mí me quitaron todo. Número de funcionarios con trabajo remoto por otros motivos, o sea, el cuidado de menores de edad y adultos mayores, 110. Yo no pude acceder a ninguno de estos ítems. Por supuesto que hice una tutela laboral. Nunca debía haberlo hecho porque era algo tan simple, era respetar nuestros derechos. ¿Y por qué comento esto? Porque con una ley de conciliación, obviamente, esto no hubiese sucedido. Esto es lo que le está sucediendo a las mujeres del sector público. Sobre todo digo mujeres porque generalmente somos nosotras las que estamos al cuidado de los menores y de los adultos mayores. Mi tutela laboral salió a mi favor, discriminación arbitraria en contra de Flavia Fiavane. Estoy en este momento en la Corte de Apelaciones porque apelaron. Increíblemente, algo tan simple, algo solucionable, tuve que demandar. Y la única remedial era que me dieran el traslado. Quiero crear conciencia con esto, porque realmente el sufrimiento no es solamente a nosotras, son familias completas que se destruyen. Nosotros habíamos traído unas fotos que nos hubiese gustado que lo hubiesen visto porque son víctimas de acoso laboral que se suicidaron. Se suicidaron porque las humillaciones son tremendas. Insisto, acá los más perjudicados son los niños. Ministerio de Educación, y pongo este ejemplo porque me parece increíble que se vaya a hablar de convivencia, se hable de salud mental, se hable del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y sin embargo, a mí me destruyeron la vida. Y digo, me la destruyeron porque realmente nunca imaginé que un gobierno que permitió tanto esté cayendo, no sé si decir la palabra tan bajo, pero tan decepcionante como están actuando. Ratificaron un convenio que es el 190 que habla del trabajo decente. No sé, en mi caso, dónde está el trabajo decente. El respeto a la carrera funcionaria bajo ningún punto. Yo me gané la titularidad donde la señora fue designada Seremi y hoy en día está designada como jefa de la División de Educación General en el Ministerio de Educación. Yo pido, después de escuchar todo lo que dijo la Contralora, claramente se requiere una ley de conciliación para nosotros. Si realmente este gobierno respeta a las mujeres, si realmente es un gobierno feminista, si realmente les importan las familias y los niños, yo les pido por favor que legislen a favor nuestro. No puede ser que se ratifique un convenio que es el 190 para un sector que viene siendo sector privado, porque todas las leyes prácticamente salen para el sector privado. Nosotros quedamos fuera de todo. Así que yo les pido por favor les pido que legislen por nuestras familias, principalmente nuestros niños, para que no nos sigan humillando ni maltratando. Gracias. Muchas gracias, María José Zúñiga. ¿Sí? Ya le doy la palabra a María José Reyes, de FEMPRES. FEMPRUS. Ahí sí. Por su intermedio, presidente, diputadas, honorables diputados y diputadas, quisiera agradecer una vez más esta invitación. Me presento, mi nombre es María José Reyes, soy enfermera de profesión, dirigente gremial hace 6 años del Hospital El Carmen de Maipú. En julio de este año fuimos invitadas a la Comisión de Mujer y Equidad de Género para poder evidenciar denuncias de acoso laboral y sexual, las cuales no cesaron en esa comisión, al contrario, cuando la comisión invita a la directora de mi hospital y al director de servicio, aumentaron los acosos, aumentaron las agresiones hacia mi persona y hacia muchas más mujeres del hospital. Hemos solicitado a diferentes diputadas que nos apoyen,
porque hay un sumario de por medio que está siendo retrasado. Se supone que el director de servicio en esa comisión se comprometió que iba a estar afinado en 2 semanas y hasta el momento no tenemos, no ha pasado nada, al contrario, cambiaron de fiscal. Es un sumario que yo creo que está intervenido. Está intervenido, ¿por qué? Porque en una reunión el 18 de octubre el director de servicio refiere que cambió de fiscal, que tiene 3.000 páginas el sumario, y que la actuaria y la fiscal que habían tomado el sumario en primera instancia habían sido muy detallistas, que estaba muy bien escrito el sumario, a lo cual yo le pregunto por qué él tiene esos detalles si él no tiene por qué tener acceso al sumario. ¿Ya? Luego de esto, de esa fecha, del 24 de julio, para mí comenzó un calvario en el hospital. He recibido una persecución sindical que nadie se la imagina. Yo estoy suspendida de mis funciones desde el 12 de junio. ¿Ya? Me levantaron 3 sumarios y ninguno lo pudieron corroborar, con pura denuncia y testimonios falsos. Pero igual me sancionaron. El día 24 de octubre me entero que la directora todas mis apelaciones las ha rechazado. Todos mis actos que he podido, me han formulado cargo, he descargado, rechazado. Y me entero que me sanciona con el 50% de mi sueldo, suspensión 3 meses y una anotación de mérito de 6 puntos. Por nada. ¿Ya? Los sumarios eran por cagüines de hace 2 años, 8 años que jamás dije. El mismo 24 de julio, la directora Patricia Mellado firma una resolución para reabrir un sumario mío del año 2021 en donde estaba sobreseído, en el cual su equipo asesor y su equipo jurídico me denuncian en la fiscalía por un supuesto delito y por haber violado secreto sumario. Ambas denuncias de fiscalía están cerradas, terminadas, porque no son delitos y porque tiene falta de prueba. Lo que yo digo, y acompaño que si bien es la conciliación, hablamos de la conciliación, pero no tenemos un trabajo decente. O sea, nadie ha fiscalizado las prácticas antisindicales. Tenemos un convenio que está vigente, tenemos una ley que salió este año y que para nosotros era una esperanza. Yo dije, ya llegamos a la Comisión de Mujer y Equidad de Género y esto se va a acabar, y al contrario, fue peor. Hoy día la directora tiene 7 denuncias por acoso laboral y maltrato y tiene el mismo modo operandi de hacer sumarios, suspender y destituir. El 30 de octubre, posterior a que me informa mis sanciones, ella me entrega 2 resoluciones, porque todo esto yo estoy con enfermedad laboral ratificada por la suceso y estoy con tratamiento psiquiátrico psicológico. ¿Ya? Pero así todo he tenido que soportar y escuchar a las víctimas del Hospital El Carmen. Son muchas más que 7 víctimas, porque en primera instancia eran 14 funcionarios que habían denunciado, pero ahora hay nuevas denuncias que al denunciar por protocolo Ley Karim, en el servicio el director desestimó todas las denuncias y las tuvimos que realizar en Contraloría, ya que la ley refiere que cuando son jefaturas de primer nivel jerárquico y hospitales autogestionados, estas deben ser llevadas a cabo por la Contraloría. ¿Ya? Yo si vine acá y agradezco mucho al diputado Yarzo por habernos invitado y habernos dado este espacio, solicito a la Contralora que evalúe los casos de las denuncias que están. Son 7 denuncias que están en contra de esa directora y que se tiene que avanzar y no retroceder. Es imposible que uno como dirigente sufra lo que he tenido que sufrir yo y que no tengamos justicia, ¿ya? Porque detrás mío hay muchas más mujeres. Quisiera decir que la libertad sindical es la llave maestra para un modelo democrático de relaciones laborales y que el equipo directivo del Hospital El Carmen y del Servicio de Salud Metropolitano Central no ha querido respetar, pasando a llevar convenios internacionales que avalan la acción sindical. No solo soy yo la que está siendo perseguida ni destituida de la institución. Hay más o menos entre 5 y 6 dirigentes que tienen el mismo caso mío. Muchas gracias por sus palabras. Llamo a la señora Ana Caneo para que después. Señora Ana Caneo, ¿se puede, por favor? La señora Ana Caneo, la presidenta del Movimiento de Mujeres del Sector Público, MOMUSET, y está acompañada por Karim Meléndez y Margarita Payeres.
Sí, sí, tome asiento, sí. ¿Va a hablar usted? Sí. Quería hacer algo. ¿Ah? Sí. Voy a hablar yo, pero necesito invitar a una tercera persona, quiero decir algo. Sí, sí, sí. Ya. Sí, por favor. Como Tiene la representante, palabra. Ahí, está prendido. Háblenos. Sí. buenas tardes, muchas gracias. Quisiera agregar que también presenta junto a nosotras y nos acompaña hoy día María José Escudero, porque nosotras no trabajamos solas, trabajamos en red. Así que ella desde Ronda y desde la Red Nacional de Cuidado nos acompaña hoy. ¿La queremos invitar? Bueno, primero que nada, agradecer esta sesión extraordinaria que se pactó y fue gracias a la Comisión de Mujeres que nos refirieron a esta comisión y que estaba como promesa y acuerdo de la mesa y que por fin se está realizando. Me gustaría primero hacer un breve repaso de lo que ha sido el teletrabajo, no en terminología legal, sino para que situarnos en qué estamos hoy día. Aquí está el resumen. Entonces, tenemos que, previo a la pandemia, en el sistema público, que es a donde nosotras pertenecemos, existe desde el 2015 antecedentes de pilotos, pero muy acotados. Por ejemplo, 5, 8 servicios de los más de 300 que son en el servicio público y con, por ejemplo, un total de 50 personas de un servicio haciendo algún tipo de trabajo híbrido o teletrabajo, un sistema a distancia. En el sistema privado eran más amplias las posibilidades de trabajo remoto, de hecho existía una ley o normativa al respecto. Y las empresas más evolucionadas ya habían visto que se producía algún tipo de ahorro en tener oficinas virtuales o trabajadores a distancia. En el 2020 nos golpea a todos la noticia de la pandemia, que nos pilló sin preparación previa, y eso da inicio de manera masiva entonces al teletrabajo sin poder estar preparados. En el sistema público destaco que cada funcionario contribuyó con un espacio en su hogar, con mobiliario, con su conectividad personal y con los hardware. Los hardware son los computadores principalmente o los teléfonos y otros dispositivos. Desde los servicios se aportó con los software, que eran los mismos software que ya se usaban, ficha clínica, electrónica o algún otro sistema electrónico. Ese fue el aporte del gobierno para que siguiera funcionando el Estado y sus reparticiones en pandemia. El resto fue fuerza funcionaria. En el 2021 se dio el primer paso en cuanto a legislación de trabajo a distancia con enfoque en personas cuidadoras. Y fue la primera gran discriminación al sector público porque se legisló solo por Código del Trabajo y luego se reparó y se incluyó, pero con muchos peros. En el año 2022 se renueva la posibilidad de realizar el trabajo a distancia al iniciar el periodo crítico de invierno. Recordemos que ese invierno fue muy crudo en cuanto a las enfermedades respiratorias, pues incluso se adelantaron las vacaciones escolares y solo ahí se indicó sumar a los funcionarios públicos. En el 2023 se estaba legislando en el Senado, en un acuerdo en la Comisión de Trabajo, y habían 4 proyectos, ¿cuál de todos uno mejor que el otro? Y 2, destaco, el de la senadora Núñez y el del senador Bianchi, eran universales, incluían al sector público, gendarmería, fuerzas armadas, todos los tipos de ley de contrato que existen. Y se llamaba Proyecto de Ley de Teletrabajo Universal. Resultó que en agosto de ese año el Ejecutivo anuncia e indica legislar bajo Código del Trabajo. Al anunciar legislar bajo Código del Trabajo, discriminó y dejó afuera a todos los otros tipos de calidad contractual. Se aprueba la ley 21.645, paradójicamente el día de mi cumpleaños, dejándonos fuera a todas las funcionarias públicas, incluida yo, y se promete que para el sector público se nos va a dar la mano en reajuste. Y ahí es donde vamos a quedar mejor, dentro de otros argumentos. Me detengo aquí para decir que cuando se discutió reajuste, como todos ustedes sabrán, es una mesa mixta y se votan muchísimos puntos distintos de distintas temáticas.
Entonces, entre medio salió un punto que tenía que ver con el teletrabajo en el sector público. Un punto, entre muchos, y estaban votando por bloques de puntos. Muchos parlamentarios no entendían bien de qué se trataba entre medio de reajuste. Y resulta que no salimos bien paradas de ahí. La ministra del Trabajo en ese momento argumentó que nos querían ver brillar en nuestros puestos de trabajo. Hoy día yo destaco que existen las tecnologías suficientes para que hombres y mujeres brillemos desde cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Tal como mucha gente brilló desde su domicilio, manteniendo las funciones en la pandemia. Finalmente, en la Cámara de Diputados se votó en contra de ese punto que tenía que ver con el teletrabajo en el sector público porque era muy rígido y no era lo que se había acordado entre legisladores y entre gobiernos para el sector público, diciendo que se iba a homologar a conciliación. El problema es que el Ejecutivo decidió no reponer el punto en el Senado. Y al no reponerlo en el Senado no lo pudo tomar. Y eso hizo que las funcionarias públicas pasáramos Navidad y Año Nuevo, lo que encuentro que es altamente nocivo, sin saber qué iba a pasar con los cuidados y con el teletrabajo. Destaco que el ministro Marcel, el día 26 de diciembre, ingresó un proyecto, pero cerrado, a la Cámara de Diputados. Entonces, seguimos en la angustia de no saber qué decía ese proyecto. Creo que no es la forma de dar señales a las jefaturas, a los jefes de servicio y a ningún jefe de cómo se debe tratar a los funcionarios y a las funcionarias. Finalmente, este sobre se abre el primer día que se convoca a la Cámara, el 2024, y nace entonces la ley corta. La ley corta incluía exactamente el mismo punto 61, que era un sistema de, tal como dijo la señora Dorothy, la Contralora, 3 días presenciales por 2 días de teletrabajo. Aclaro que eso por modernización del Estado está súper bien, es un avance, pero eso no es conciliación, eso no es lo acordado. Esa rigidez no funciona porque los niños no van 3 días a un colegio en un lugar y 2 días en otro. No existe tener 2 colegios o 2 jardines. Una persona que tiene necesidades especiales de cuidado, que está postrada, no elige estar postrada solo 3 días. Un niño con algún tipo de necesidad, por ejemplo, un niño TEA, no elige qué día estar más exacerbado. Y si esa persona ya pactó sus días de teletrabajo, ¿cómo pide permiso al día siguiente? Y destaco también que esta ley corta venía amarrada a algo que tiene que ver con el agua, que es nada que ver, y los parlamentarios se vieron forzados a votarla así, porque no la podían abrir, separar en 2, y si la separaban y votaban en contra, también quedábamos fuera nosotras, era un mayor daño. ¿Cuál es nuestra realidad a noviembre de 2024? Hemos mandado múltiples cartas a presidencia y hemos también mandado solicitudes por ley del lobby. La respuesta es que se nos deriva al Ministerio del Trabajo, se nos dice que en ese ministerio tenemos que recibir respuestas. La verdad es que nosotras hemos recibido un trato cordial, cercano, destaco de parte de la ministra Jara, del subsecretario Bocardo, de Isidora y de su equipo, pero no resolutivo. Solamente cordial en acogernos, escucharnos, pero nos han dicho una y mil veces que ellos no tienen injerencia alguna sobre el teletrabajo en el sector público. Entonces quedamos dando vuelta, volvemos a presidencia y nos vuelven a derivar al trabajo. Dejo en el aire ese punto por si alguien pudiera después aclararlo. Segundo, se habló de los servicios piloto, que era un proyecto a 3-4 años. Son 40 servicios de los más de 300, es una muestra pequeñísima. Y eso entró en vigencia el 1 de enero de 2023. Llevamos 23 meses de los pilotos. El problema es que los primeros meses se descansó en que todavía estábamos en el periodo de alerta sanitaria. Entonces los servicios piloto, estos 40, en la mayoría no avanzaron, sino que empezaron a ponerle apuro cuando se acababa la alerta sanitaria y se acababa el teletrabajo. Entonces encontramos estancamiento, normativas locales muy diversas, y el argumento que más se repite cuando no se renueva es que DIPRES no les ha dado respuesta, porque necesitan una aprobación presupuestaria de DIPRES estos 40 servicios.
y las evaluaciones son lentas. El punto 3, los jefes de servicio. Tal como también lo señaló la señora Contralora, la última palabra con respecto al teletrabajo o cómo elegir quiénes tienen o quiénes no acceden a teletrabajo, lo tiene el jefe de servicio. Y nuestra ministra del Trabajo destacó cuando se le preguntó el año pasado en la Comisión Mixta de Reajuste si eso era tan así que elegía solo, y él destacó que no, que elegía junto a los gremios. Me pregunto yo, entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, un jefe de servicio que es de un área que no tiene que ver ni con las ciencias sociales, no es trabajador social o no es de salud, ¿por qué tiene que él ver la gama de documentos que se le presente de un niño enfermo para postular? ¿Y por qué tiene que pasar esa gama de documentos que son parte de la privacidad según la ley de deber y derechos del paciente, a vista y paciencia de las multigremiales? Entonces, ojo ahí porque hay mucha vulneración a los datos personales de los funcionarios que se exponen al momento de postular al teletrabajo. Esto debiera ser una validación centralizada y única. Los criterios debieran ser aunados y debiera protegerse la privacidad de esas familias que están presentando todos los datos de sus hijos. Los tiempos que se dan de respuesta son súper laxos, no está definido cuánto es el tiempo que se puede demorar un jefe de servicio en dar una respuesta o mandar una nueva oleada de gente que va a acceder a teletrabajo, y muchas veces la gente esperanzada, por ejemplo, en el verano quedó sin teletrabajo. Hablábamos de que en el verano y en el periodo estival, las vacaciones escolares, los funcionarios públicos también tenemos hijos que van al colegio y también tienen vacaciones, igual que los del sistema privado que tienen ley de conciliación. Es el mismo apuro, la misma premura, y un niño es niño aquí, en Arica, en Punta Arenas, en cualquier lado, y las necesidades son las mismas de nuestros familiares. En estos tiempos laxos no definidos, incluso los jefes de servicio a veces solo renuevan por un nuevo periodo a la misma gente, y no accede, por ejemplo, mamás que vienen volviendo de su postnatal. Entonces tenemos mamás con niños menores de un año o recién de un año que no acceden porque no hay postulaciones, porque no hay cursos, y otra gente sin priorización por cuidados o por otros criterios que ya se le asignó y se renueva. Sobre la ley corta 21.652, que es la que prorrogó para el año 2024 el artículo 66 de la ley 20.526, como se refería, eso es acotado, tal como se dijo, termina ahora en diciembre. Y en eso que se renueve en reajuste, en eso que se tome conocimiento, en eso que los jefes de servicio salgan de vacaciones, recién a marzo, abril viene un recambio. Ya tomemos el documento a ver qué leemos. Entonces no es llegar y legislar por un año, porque deja un vacío muy grande de muchos meses, por lo general hasta mayo por lo menos. Continúo. Contraloría y los funcionarios públicos. Tal como lo expuso ya la Contralora, así que no voy a ahondar en ese tema, se le ha solicitado varias veces que se pronuncie y no es definitorio. O sea, el espíritu de la ley de conciliación incluía una parte de los funcionarios públicos y eso se va a tocar al final. No deberían discriminar de acuerdo a la calidad contractual de un trabajador para este país, pues todos somos parte de la fuerza productiva, por igual. Y las leyes debieran ser para todos los ciudadanos por igual. Y los beneficios para todas las personas adultas mayores que requieren cuidado, niños o enfermos. No discriminatorio. Destacar que la relación entre mujeres y hombres trabajadoras para el sector público, por lo menos a nivel central, las mujeres doblan la cantidad de hombres trabajadores. Y las edades promedio, en ambos casos, es alrededor de la mayor cantidad de funcionarios tiene entre 30 a 45 años, por lo tanto están en una edad reproductiva y de crianza. Así que me gustaría que se le pusiera más atención y apuro a esto que está pasando. El punto 9, entre otras causales de no aplicación de la ley corta, es decir, no darle prioridad a los cuidadores, está. Hay jefes que le han cambiado las funciones a las trabajadoras, ya sea por artículo 66 o 67. Por ejemplo, una persona que nunca ha atendido ventanilla, nunca ha atendido público, le ponen una nueva función. En caso de que falte todo el personal que atiende público, esta persona apoyará a la jefatura en lo que sea necesario para atender el servicio, y con eso los amarra a la presencialidad.
Estoy terminando. Y entre otras, lo que ya dije de los postnatal, no tenemos más cupo de curso, solo renovamos. Y nuestro petitorio. Lo primero sería hacer universal la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que es lo que siempre se había prometido. Lo segundo sería considerar los cuidados como un derecho. Tercero, legislar que la ley de conciliación familia y trabajo para el sector público fuera una realidad si es que no se logra hacer la universalidad en el punto 1. 4, renovar y mejorar y dar cumplimiento a la actual legislación que ampara el precario teletrabajo, dejándolo como un punto fijo en la ley de reajuste y dar más flexibilidad a este 3x2 del teletrabajo para que sea con la mirada en conciliación. Hay personas que cuidan postrados que necesitan teletrabajo completo. Son los más graves, pero son los menos. Podría darse una excepción. Hay personas que requieren solamente después del horario de salida de los colegios o jardines, y hay personas que requieren días flexibles. Eso es lo que nosotros necesitamos. Le voy a dar el paso a María José. Sí. Muy buenas tardes, gracias presidente, diputados, diputadas, muy corto. Vengo en representación de la Red Nacional de Cuidado. Si bien soy de Fundación Ronda, hoy día vengo con un sombrero más grande. Nos acompaña Antramef, Sindicato de la Dirección del Trabajo, Asoprocol, Asociación de Profesionales Colombianos. Y hoy día estamos aquí respaldando la presentación de MOMUSEP porque ha sido una pedida de siempre. Nos tocó como Ronda y como Red Nacional de Cuidados que nace para poder apoyar la promulgación de la ley de conciliación y que somos organizaciones en materia de cuidado a lo largo de todo Chile. Nos dimos cuenta en la discusión que efectivamente había una traba para el sector público. Pero en las dos comisiones, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas, que me tocó precisamente también exponer junto con mi organización, nos tocó escuchar que finalmente la pelota se trababa porque la ANEF o la CUT querían ellos poder resolver el tema en sus mesas. Eso fue en enero, en diciembre. Perdón, antes de eso, de julio a diciembre fueron esas conversaciones, pero a hoy, a un año después, eso no ha sucedido. Hoy día vemos una discriminación arbitraria del sector público que no viene de ahora, viene desde la ley de 40 horas. Y nuestro llamado como organización es que esta ley se vuelva universal, como lo señalaron, pero también que ustedes nos puedan apoyar. Hoy día hay una ley de reajuste que necesita tener la presión de que los funcionarios públicos, las funcionarias públicas también tienen la necesidad de cuidar, también ejercen rol de cuidado informal. Hoy día estamos legislando los días miércoles en la Comisión de Desarrollo del Sistema Nacional de Cuidado, que habla de estos mismos temas. No es coherente que esto no esté resuelto para el sector público. Y solo cerrar que esto no es una pedida antojadiza en nuestras organizaciones. Esto ha sido respaldado hace pocas semanas. La diputada Marta González ingresó un proyecto de acuerdo en esta materia, que obviamente agradecemos ese gesto, y también decir que en unas horas más vamos a estar junto a las organizaciones ya mencionadas levantando firmas para un nuevo proyecto de acuerdo, pero en el Senado. La senadora Núñez nos apoyó y lo vamos a presentar hoy día y esperamos también el apoyo de estos senadores y senadoras, y decir que también nos juntamos con la Contralora Dorothy cuando era subrogante y que la felicitamos por su intermedio, presidente, y decir que también los dictámenes de la forma en que se han establecido dejan dudas, y lo que hacen y lo más complejo es que meten a los trabajadores públicos que se rigen por el Código del Trabajo en el mismo saco que los que se rigen por el Estatuto Administrativo. Y esas interpretaciones no han quedado claras y hoy día hay reclamos por eso. Somos parte también del Ministerio de la Mesa de Trabajo, vemos el esfuerzo que ha hecho la subsecretaría por llevar esto a buen puerto, pero les hacemos la pedida de que ustedes puedan intervenir con Hacienda y con las instancias necesarias para que este año sea esta promesa que se cumpla realmente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Por último, le doy la palabra al invitado, don Leonardo Aguiló, que es representante de funcionarios de la Municipalidad de Cerrillo. Por favor, le pido cortito para que podamos los diputados hacer preguntas. Ahí tiene la palabra. Bien, muchas gracias por su intermedio, presidente, honorables diputados, diputadas, autoridades presentes. Quisiera agradecer a las y los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados por esta invitación que nos ha hecho llegar el diputado Rubén Oyarzo.
ya que evidencia el compromiso de cada uno y cada una de ustedes frente a las diversas situaciones respecto a las vulneraciones de derechos laborales. Y me referiré en particular a aquellas acontecidas en la Municipalidad de Cerrillos en el periodo de gobierno alcaldicio de la señora Lorena Facuse Rojas. También quiero saludar a las colegas que me acompañan, Yuli Franco, Eva Aroca y María José Góngora. Y asimismo quiero extender un sincero agradecimiento a la Fundación Fuera Acosadores, quienes nos han apoyado y sé que nos seguirán apoyando de manera incondicional eso que hemos vivido. El acoso laboral es un flagelo que como trabajadoras y trabajadores hemos sufrido históricamente. Sin embargo, y enhorabuena, hoy está tipificado en nuestro Código Laboral. En el Estatuto Administrativo es señalado como una causal que, en caso de ser comprobada, es causal de destitución y además es un acto despreciable que felizmente ha sido mayormente regulado mediante la Ley 21.643, mediáticamente conocida como Ley Karim. Como trabajadoras y trabajadores de la Municipalidad de Cerrillos, tristemente hemos sido víctimas de acoso laboral en distintas formas de expresión, las cuales queremos exponer sucintamente a continuación, y si requirieran más detalles podemos hacer llegar la documentación respectiva. En primer lugar, es importante señalar el hecho de que la funcionaria municipal María José Góngora fue desvinculada en el mes de agosto del año 2022 de la municipalidad, de manera irregular, ya que estaba con licencia psiquiátrica y contaba con la confianza legítima debido a sus 5 años de antigüedad. Ante este hecho ya existen 2 dictámenes de Contraloría General de la República que indican que ella debe ser reintegrada en sus labores y que además se le deben cancelar los salarios que ha dejado de percibir tras su desvinculación. Nada de esto ha ocurrido, pese al accionar inclaudicable de la funcionaria para que eso pueda llevarse a cabo, tocando muchas puertas para que se acate el dictamen. Y nos preguntamos por qué una autoridad hace caso omiso a lo que mandata el ente regulador de nuestra República, en este caso la Contraloría. En segundo lugar, existimos 2 funcionarias y un exfuncionario del Departamento de Administración de Educación Municipal que hemos sido víctimas de situaciones que, a nuestro juicio, constituyen acoso laboral. Desde que estos hechos han acontecido, hemos caminado un largo periplo de acciones administrativas que hemos llevado a cabo, sin siquiera haber logrado que la autoridad municipal, que el jueves pasado presentó su renuncia, haya abierto un sumario administrativo, estando ella en antecedentes de los hechos acaecidos. En este trayecto recorrido hemos asistido a la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, declarándose que las 3 personas que nos encontramos aquí presentes padecemos distintos diagnósticos por enfermedad profesional. Dicho de otro modo, está acreditado por un organismo profesional y autónomo que nuestro trabajo nos enfermó. Por otra parte, hemos acudido a la Contraloría General de la República. Hay denuncias que se encuentran en proceso y otra presentada por quien les habla que mandata a la alcaldesa a abrir un sumario caso omiso a lo que el ente regulador mandató en el documento con folio E526-708 del año 2024. Señala expresamente que, en tal sentido, cabe señalar respecto a las conductas constitutivas de hostigamiento laboral, que aquellas deben ser analizadas mediante la instrucción de un sumario, con el propósito de determinar si se derivan infracciones administrativas. Pues bien, dicho sumario hasta la fecha no se ha instruido. En el caso de Yuli Franco, es imprescindible señalar que, al igual que María José Góngora, fue desvinculada en su hogar, encontrándose con licencia médica y siendo paciente ley H. Además, Yuli ya había sido anteriormente desvinculada bajo la administración de la alcaldesa en cuestión. Yuli fue reincorporada a sus funciones, pero nunca volvió a estar libre de situaciones de hostigamiento laboral. Por ejemplo, nunca le devolvieron las funciones por las cuales fue contratada. Eva Aroca, que también nos acompaña, hasta el día de hoy se encuentra con licencia médica, atemorizada y sin ganas de volver al trabajo. Y además un dictamen de Contraloría mandata en el documento folio E509-470 del año 2024 a la entidad municipal que se le paguen horas extra que se le adeudan desde el año 2023, mandato que hasta la fecha no se ha ejecutado, siendo este otro agente estresor más para la funcionaria. Otra arista importante de señalar es que la Municipalidad de Cerrillos nunca cumplió con lo que mandata la H, adoptar medidas de mitigación para las trabajadoras y trabajadores. Bien sabido es que ante una enfermedad profesional, los empleadores tienen el deber de tomar dichas medidas para proteger a las eventuales víctimas de sus agentes estresores. 3 veces solicitamos audiencia a la alcaldesa para solicitarle que se tomaran los resguardos necesarios para poder trabajar. No nos recibió y no obtuvimos respuesta
a la solicitud que constan vía correo electrónico. Finalmente, me gustaría un poco hablar de las consecuencias de todo este proceso que ha sido complejo, que aún sufrimos, y quiero destacarlo porque tras los números que pudimos ver, hay personas que piensan y sienten sus dolores producto del hostigamiento. No solo no se abrieron sumarios en contra de las personas que sindicamos como nuestra agresora, sino que además se han abierto sumarios administrativos en nuestra contra, por distintas situaciones administrativas, sumarios que enfrentaremos e intentaremos demostrar nuestra inocencia. Si mirásemos un mundo laboral ideal, este sería uno en el que todas las mañanas nos levantamos contentos y contentas a trabajar. Más aún con el honor de ser un funcionario o funcionaria del Estado, porque buscamos mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El extremo opuesto es lo que ha ocurrido con trabajadoras y trabajadores que tomaron la difícil y triste decisión de quitarse la vida. Entre estos dos extremos hay grises, y en estos grises estamos nosotros y nosotras. Sentimos ansiedad, miedo, angustia. Nuestras familias están afectadas, padres, madres, parejas, hijas e hijos que sufren las secuelas por vernos mal y que también se enferman por la alteración que ocurre en los hogares. ¿Se imaginan cambiarse de trabajo y que te dé una crisis de pánico cuando expones frente a tus jefaturas? O bien, ¿se imaginan ir caminando por la calle y sentir mareos, el corazón acelerado y unas ganas incontenibles de llorar? Imaginen que esto ocurre frente a un hijo o hija y que esta sintomatología se prolonga en el tiempo. Esa es la sordidez de lo que genera el hostigamiento laboral a nivel personal, social y emocional. Solicitamos respetuosamente a esta comisión que, en virtud de sus prerrogativas, nos puedan ayudar a que se investigue mediante sumario administrativo. No estamos pidiendo que se sancione a las personas, estamos solamente pidiendo que se investigue mediante el camino que corresponde y que ha mandatado la Contraloría, aprovechando que se encuentra aquí la Contralora que está a cargo en este momento. Asimismo, solicitamos que María José sea reintegrada en sus labores con el pago adeudado correspondiente en su integralidad. 2 dictámenes de Contraloría así lo señalan. Le agradecemos nuevamente, presidente, y a quienes nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias, don Leonardo. Le ofrezco la palabra al diputado Mesa. Tiene la palabra, diputado Muchas Mesa. gracias, presidente. Bueno, yo creo que la gran conclusión es que el Estado, más allá de un gobierno en particular, el Estado está violando los derechos de muchos de sus funcionarios. Eso demuestra efectivamente que en el Estado no hay ángeles. Que personas comunes y corrientes, como en el mundo privado, también en el mundo público, pueden hacer uso y abuso de su poder e intentar pasar y avasallar, perdón, a sus subalternos. Eso lo vemos en todos lados. Hay casos recientes muy sórdidos que hoy día están en manos de la justicia. Yo creo, presidente, que en atención a la cantidad de antecedentes, a la variedad de distintos tipos de vulneración, algunos de una entidad muy potente, otros a lo mejor no tanto comparativamente hablando, o sea, relativamente hablando, siendo que cualquier tipo de vulneración es condenable. Creo que lo que a nosotros nos corresponde como Cámara de Diputados es llevar esto a una comisión especial investigadora, porque aquí lo que yo veo es que esto puede ser la punta del iceberg. Y si nosotros le diésemos los mismos minutos de micrófono en una comisión, en este caso especial investigadora, a distintas asociaciones de funcionarios a lo largo de todo Chile y en todos los ámbitos de la administración del Estado, nos vamos a encontrar con que estas situaciones no son hechos aislados, sino que se repiten en las municipalidades, en la subsecretaría, en los servicios centralizados, descentralizados, en todos lados. Y si eso está pasando también a vista y paciencia de quienes tenemos la responsabilidad de fiscalizar al Ejecutivo. Y si eso está pasando, peor aún, pasa con los impuestos, con la plata de todos los chilenos. Creo que es demasiado grave y yo le propongo, presidente, y por lo menos de mi parte la disposición a participar de una comisión investigadora en donde podamos darle la profundidad que esto requiere, porque en una sesión especial de la Comisión de Gobierno Interior no es suficiente, creo yo, para poder analizar con la seriedad que esto se merece. Creo que la forma de darle de nuestra parte un trato digno a los funcionarios que han venido el día de hoy a exponer esta situación. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todas, a todos, agradecer esta sesión, este espacio para poder escuchar diversas problemáticas que sabemos también corresponden a esta comisión, toda vez que está encargada justamente de los empleadores, de las personas que aquí han venido a exponer con las distintas, digamos, particularidades de cada caso. En lo que respecta al trabajo que hemos llevado adelante desde hace algún tiempo en relación al apoyo a las mujeres del sector público, en estas temáticas que se han expuesto, nosotras hemos hecho un esfuerzo en, como decían acá, presentar proyectos de acuerdo, proyectos de resolución que han sido aprobados favorablemente en la Cámara por mayorías importantes. A mí me parece que eso es relevante de destacar y ponerlo sobre la mesa. También presentamos una indicación de cara a la ley de presupuesto de este año, en la lógica de que también se pudiera financiar la inclusión de las y los trabajadores del sector público en la implementación de la ley 21.645, que establece la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar y que regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo, ¿cierto? Sin embargo, y como aquí se ha mencionado, esto va a ingresar finalmente a través de la ley de reajuste del sector público, de la misma forma que se hizo el año anterior, y entiendo por lo que aquí se ha expuesto y además por lo que mencionaba la Contralora también, existe una necesidad no solo de armonizar, digamos, las distintas legislaciones que se están implementando, sino también en algunos casos se requiere norma, y en ese sentido también allí me parece que tenemos que seguir avanzando en estas, digamos, solicitudes, porque es lo que son en estricto rigor, ¿no? Y creo que en ese sentido hemos podido encontrar personas que vayan en la lógica de apoyar estos temas, y eso me parece que es bueno, y por eso yo también quiero agradecer mucho a la comisión el espacio para poder exponer, que llevábamos harto tiempo además esperando, y creo que ha sido muy enriquecedor que también se pueda visibilizar estas temáticas en este espacio, que por lo general estamos trabajando en otros temas, pero que también conciernen del punto de vista de, en definitiva, las entidades a las cuales nosotras también legislamos desde este espacio. Así que por ahora me quedo por ahí, y bueno, muchas gracias, y acompañarles, por supuesto, y empatizar en todo lo que viven diariamente. Gracias. Diputada Catalina Pérez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, sumarme a las palabras de la diputada Carolina Tello en términos de la empatía, el saludo y la solidaridad por lo que viven los trabajadores y sobre todo las trabajadoras en su gran mayoría de las diversas reparticiones del Estado. Sí me gustaría profundizar respecto de que yo creo que acá hay dos grandes ejes, digamos. Uno que dice relación con el abuso laboral en términos de jerarquía y funcionamiento del sistema público, ¿no? Que pueda meritar efectivamente una comisión investigadora como la que señala el diputado Mesa, pero creo que ese es un tema, ojo, voy a decir lateral, pero no lateral por menos importante, sino porque viene a complementar lo que es el eje de la discusión, que tiene que ver con el acceso o no al teletrabajo en materia del sector público, cuando a nivel privado hemos legislado en materia de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Entonces, la pregunta que acá deberíamos hacernos es cómo, por un lado, efectivamente generamos los mecanismos de fiscalización correspondientes para evitar, limitar los abusos que existen al interior del Estado, pero por otro, cómo nuestro rol de colegisladores, y en eso me tomo de las palabras de la propia Contralora, somos capaces de proponer un sistema de regulación laboral para el sector público que efectivamente garantice los derechos de los trabajadores y trabajadoras de esa área, entendiendo que, y por supuesto también en esto me tomo también de las palabras de la Contralora, el interés público que rige a las reparticiones del Estado también encuentra su limitación en el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, me parece que hay una ponderación de bienes jurídicos que tiene que hacerse adecuadamente y que hoy día no está siendo lamentablemente resguardado. Porque además otro modo permanente que nosotros hemos encontrado de resguardar de alguna manera derechos laborales es la negociación finalmente del reajuste del sector público, que no es una manera adecuada de garantizar derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, porque entrega un nivel de incertidumbre que es insostenible cuando hablamos de una digamos, legislación que debiese ser base para el mejoramiento permanente del sistema de contratación, ¿no? Entonces, creo que si bien, por supuesto, uno en la medida en que no encuentra soluciones de fondo, busca la manera de que los trabajadores y trabajadoras accedan al derecho, y por eso siempre es legítimo, digamos, la discusión que tenemos en la ley de reajuste, no por aquello podemos obviar que aquí necesitamos una regulación permanente y estructural.
Y en ese sentido, yo recojo el llamado que hace la Contralora General de la República a hacer nuestro trabajo como colegisladores y proponerle también un camino de acción al Ejecutivo. Yo entiendo que además vamos a tener limitaciones en términos de nuestras atribuciones como Parlamento respecto a las atribuciones exclusivas del presidente. Y en ese sentido creo que es necesario tener una conversación política sobre cómo arreglamos esta situación para que no sea, de nuevo, una negociación de año tras año que no entrega seguridad respecto de un régimen laboral que realmente ponga a los trabajadores y trabajadoras en el centro, cuando además tenemos un gobierno que no me cabe duda está efectivamente comprometido con los cuidados de la familia y con socializar, ¿no? Las labores de cuidado para hacernos cargo en los hombros de todas y todas de las labores que se lleva simplemente una persona y una mujer en particular para su casa y que no le permite, insisto, conciliar. Que es en lo que hemos logrado ir avanzando, presidente. Entonces yo haría un llamado a esta comisión a efectivamente tomar esa tarea, esa responsabilidad, por un lado de fiscalización, coincido con el diputado Mesa, pero por otro lado y sobre todo en las mejoras al régimen laboral en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y en particular el teletrabajo para las trabajadoras del sector público. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Berger, después el diputado Becker y después la diputada Joana Pérez. Un par de minutitos más, presidente, porque ya estamos prácticamente en la hora de terminar esta sesión. La verdad, bueno, por su intermedio, presidente, saludar a todas las representantes de las organizaciones que han venido a contarnos algo que aparentemente está muy escondido, algo que no está en el día a día, en el tapete, ¿no es cierto?, de la actividad pública, más que nada la actividad pública, que es la actividad privada. Parece que en la actividad privada, estos temas que ustedes nos acaban de compartir acá nosotros, aparentemente está más regulada, más controlada y de alguna forma tiene mejor manejo. La verdad, las cosas que quiero empatizar, por supuesto, con ustedes, representantes de estas organizaciones, que han tenido estos temas bastante conflictivos y sobre todo el abuso de hostigamiento, ¿no es cierto?, que han sido sujetos o sujetas en cuanto a las actividades donde ustedes desarrollan. Decirles que me tocó dirigir, digamos, una institución pública por 12 años, que es la Municipalidad de Valdivia, donde siempre tuve pendiente y presente, ¿verdad?, que estas situaciones que apenas aparecía algo, un hallazgo, había que ponerle de alguna forma atajo y siempre estábamos realizando coaching, capacitaciones, ¿verdad?, para tener un buen clima laboral. Yo creo que si nos preocupamos, ¿no es cierto?, de mantener un buen clima laboral, a lo mejor muchas de las situaciones que están viviendo nuestras trabajadoras y trabajadores quizás se podrían de alguna forma minimizar estos efectos negativos que causa, por supuesto, en las situaciones personales. Así que creo que hay un Estado que está en deuda, creo que hay un Estado que va a tener que asumir algunos cambios, algunas modificaciones, algunas responsabilidades, porque así no se puede seguir trabajando, no se puede seguir abusando con los trabajadoras y trabajadores, ¿no es cierto?, que están bajo el paraguas del Estado. Comparto también, ¿verdad?, dentro de lo que a nosotros nos compete, de tratar de hacer los esfuerzos para hacer una comisión especial investigadora, porque creo que podría ser una buena oportunidad, ¿no es cierto?, donde esto de alguna manera pueda tener un tratamiento debido. Así que la verdad, las cosas que me sumo, digamos, también a las expresiones que han compartido los demás colegas de esta comisión en el sentido de abocarnos a colaborar o coayudar en lo que sea menester de nuestro rol, de nuestra responsabilidad, para poder de alguna forma ir minimizando estos efectos negativos que están viviendo, ¿verdad?, nuestros trabajadores y trabajadoras, sobre todo en el ámbito público. Gracias, diputado Berger. Tiene la palabra el diputado Becker. Gracias, presidente. Lamento que no tengamos el tiempo suficiente para abordar este tema que nos interesa. Saludar a quienes se expusieron y también mi preocupación a propósito de lo que acabo de escuchar, pues si el gobierno feminista de los trabajadores, para los trabajadores, pero parece que sin los trabajadores, que es lo que me preocupa más. También, al igual que mi colega y ex colega, señor Berger, me correspondió administrar el municipio de Temuco, que tiene alrededor de 7.000 trabajadores municipales, y no recuerdo haber tenido denuncias, ni demandas, ni situaciones como la que acabo de escuchar. Entonces yo creo que aquí hay mucha culpa también de quienes hoy día están dirigiendo o administrando el recurso humano, que es el recurso número uno de toda institución. Y en ese sentido creo que deberíamos, y apoyo lo propuesto por el señor Mesa, en relación
a tener una comisión investigadora relacionada con esto, porque yo también, después de mi salida, tengo personas que están siendo acosadas laboralmente, llevan más de 3 años y medio privadas de su trabajo, aunque se les siguen pagando las remuneraciones, y en algún momento les retienen las remuneraciones, pues se las vuelven a pagar a propósito de los dictámenes de Contraloría, no cumplen con los dictámenes de Contraloría, y eso también le pido a nuestra Contralora, Dorita Pérez, que nos pueda recibir. Yo entiendo que teníamos una reunión con ella hace unos días atrás y no pudimos concretarla a propósito de que ella había sido recientemente nombrada Contralora y tenía otras funciones y otras actividades que desarrollar. Pero quiero plantear esos temas porque son graves, se vulnera a las personas y eso no puede aceptarse en ninguna organización, y especialmente a quienes andan vociferando y hacen todo lo contrario. Parece que no era aislado el caso Monsalve en este caso, señor presidente. Termino con esto y lamentablemente debo retirarme a la sala para cumplir con los horarios. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Gracias, presidente. Yo también solidarizo con los distintos gremios que han llegado acá y han llegado acá porque lamentablemente a través de las otras instancias no se le ha dado ninguna respuesta. Y me refiero a la Comisión de Mujeres, me refiero a las ministras que en algún caso negaron la atención al menos a una de estas organizaciones, las convocaron, estando el mismo día, les pidieron que se devolviera. Me refiero a la ministra Vallejo. Entonces, cuando tenemos un gobierno que no tiene convicción realmente dónde pone sus defensas, porque al privado se le exige mucho, y le hemos exigido las 40 horas, le hemos exigido el postnatal de emergencia, y fueron justamente esas ministras en su minuto diputadas quienes levantaron esas banderas de lucha. Y hoy día que están y les toca gobernar, lamentablemente no se ponen del lado de todos los trabajadores, porque pareciera que aquí se le exige al privado, porque es el que paga impuestos, porque es el que subsiste y lamentablemente, cuando se trata de también ponerse en el lugar de las trabajadoras del sector público, que en el fondo a ellas hoy día les toca defender, lamentablemente no lo hacen. Entonces yo veo aquí un doble estándar de nuevo del Ejecutivo. Y me gustaría que tanto el subsecretario, ojalá la ministra del Trabajo, y también en este caso la ministra del Interior y de Hacienda, pudieran ellos referirse a cómo solucionamos estos temas. Porque creo que no corresponde, tenemos que tratar, ¿por qué estas mociones? Y termino con esto, ¿por qué nosotros no podemos hacer la conciliación laboral al sector público? La ministra, el día que aprobamos esto, dijo que sí, que lo iba a instalar, y no se utilizó, y lo digo aquí, se lo diría en su cara también, porque dijo, no, sí está, y después no estaba. Lo vamos a corregir, tal como se dice acá, no se corrigió. Entonces tenemos que tener una respuesta. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor hoy día, pese a todos los temas que teníamos en migración, que parece que el gobierno le quitó, ya no cree que hay que modificar la migración, le quitó la urgencia a todos los temas, por lo visto. Me gustaría que podamos ver eso, presidente, usted, qué pasa con eso. Pero creo que al menos debemos tener una mirada a esto. Nosotros somos la Comisión de Gobierno Interior y tenemos que revisar qué es lo que está pasando. ¿Ya? Así que me gustaría que pudiéramos oficiar a estos 3 ministerios qué solución tienen, si van a trabajar una mesa previa a lo que es justamente el reajuste del sector público, porque no podemos seguir esperando otro año. O sea, este gobierno se va a ir y no le cumplió al sector público. Mire, solo doy un último ejemplo. En el caso de la conciliación laboral, en algunos servicios ellos daban cupos y se lo adjudicaban a las personas más cercanas al gobierno. Cupos, o sea, las madres tenían que elegir a qué persona tenían para la conciliación o el teletrabajo. Eso realmente no habla de, yo diría, humanidad también como criterio. ¿Ya? Hoy día cuando la persona lo necesita es porque lo necesita, no es porque le vamos a dar un cupo, tome usted la decisión. Eso se ha visto en el sector público. Así que yo espero que esta comisión nos suelte este tema, creo que es necesario porque si viene una legislación más y estamos generando esta discrecionalidad, no estamos haciendo bien nuestra pega, ni menos el Ejecutivo. He dicho, gracias. Gracias, diputada. Solo para aclarar, el gobierno renovó urgencias de las leyes de migración. Sí, entiendo. Porque tomamos esta comisión especial para ver este caso solamente por el tiempo y por todos los invitados
Sí, 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 era un compromiso que teníamos y no íbamos a, claro, no íbamos a tener el tiempo para poder ver lo que era esto. Yo creo que esto es súper importante y teníamos que escuchar a todos claro, y quedó demostrado, si estamos pasados en 8 minutos ya. Así que, diputada Musante tiene la palabra, cortito para terminar y, ¿no? Ay, sí, gracias, presidente. Quiero saludar a quienes representan a las organizaciones de labores y cuidados, la Red Nacional de Cuidados, a las madres trabajadoras del sector público también. Y, presidente, entiendo que en esta discusión se planteó la necesidad de colegislar. Desde el año pasado existe un compromiso del Ejecutivo, al menos en lo que respecta a las trabajadoras del sector público que quedaron excluidas de la ley de conciliación, que pudiesen ser incorporadas de alguna manera en la ley de reajuste. Ese compromiso no se cumplió, por lo menos en los términos en los que se discutió en la Comisión de Hacienda. Entonces, yo creo que como comisión, ya que hemos recibido acá a quienes trabajan en el sector público y que han manifestado su interés de ser incorporados en la ley de reajuste, como comisión, si se pudiese también enviar un oficio a la Comisión de Hacienda haciendo presente esta situación para que vuelva a tenerse presente cuando se discuta la ley de reajuste que corresponde a este año. Eso, presidente, me gustaría agregar a mí y nuevamente, bueno, dar las gracias a las organizaciones que han puesto este tema sobre la mesa y han presionado para que la Contraloría también haga una interpretación respecto del alcance de la aplicación de la ley de conciliación. Gracias, diputada. Pido el acuerdo para enviar el oficio. Ah, ah, sí, tomemos el acuerdo para los 3 ministerios, Hacienda, Trabajo y Interior. Se toma el acuerdo. Y por último, yo tomo el acuerdo de lo que dijeron los diputados. Vamos a hacer una CI. Espero que la firmen todos los comités, que necesitamos hartas firmas para hacer una comisión especial investigadora sobre estos temas relacionados a acoso. Así que, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.